¿Ahí se escucha? Tan feo es. Ayer. Ah, perfecto. Era nomás el secreto. El tema es tan incómodo esto. Me siento operador de call center. Bueno, vamos. No, esa parte no, lamentablemente. Bien, bueno, arranquemos. Vamos a ver hoy el análisis de dos variables numéricas en forma conjunta, que ya algo habíamos introducido cuando trabajamos con el coeficiente de correlación y la covarianza, ¿sí? En realidad, el análisis de correlación está muy relacionado con este análisis que vamos a ver hoy, porque en definitiva uno empieza analizando la correlación entre dos variables numéricas. Si hay correlación, avanza un poco más en lo que se llama el análisis de regresión, ¿sí? Si uno empieza a analizar dos variables en forma conjunta y ve que no están correlacionadas, no tiene sentido hacer este análisis de regresión. Digamos, uno ya debería parar ahí, ¿sí? Entonces, este análisis es posterior a un análisis de correlación, en el sentido que hemos visto, donde uno visualiza que hay una relación importante entre dos variables, ¿sí? ¿Cómo habíamos visto el análisis de correlación? ¿Cuáles eran los elementos que vimos que uno podía utilizar en el análisis de dos variables numéricas en forma conjunta? Muy bien. Muy bien, la covarianza entre las dos variables que me daba un poco el sentido de la relación, si era directa o inversa, y si después, además del sentido, yo quería ver el grado o la fuerza de relación entre esas dos variables, podía avanzar un poquito más y calcular el coeficiente de correlación, ¿sí? Que se calculaba a partir de la covarianza, dividido el producto de las desviaciones estándar, ¿sí? Bien, y utilizábamos, ¿se acuerdan? Como examen gráfico, un diagrama de dispersión de los datos, donde uno graficaba con puntitos los pares ordenados correspondientes a las observaciones. Entonces, este es el análisis previo que uno hace. Recordemos que el R tenía un campo de variación acotado entre -1 y 1, con lo cual, si uno visualiza que el R está cerca de 1 o de -1, diría que hay fuerte relación entre esas variables, directa o inversa, según el signo, y en ese caso tiene sentido avanzar en lo que se llama el análisis de regresión, que es un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Qué implica el análisis de regresión? Si yo tengo dos variables que están correlacionadas, puedo tratar de armar un modelo que vincule esas dos variables, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Bueno, fundamentalmente utilizar ese modelo para predecir o estimar los valores de una en función de los valores de otra, ¿sí? Entonces, lo que hace el análisis de regresión es armar un modelo que vincule la X con la Y, ¿sí? La X es la que se denomina variable independiente del modelo, la Y es la que se denomina variable dependiente, ¿sí? A esta también se le suele denominar variable independiente o explicativa, la Y variable dependiente o variable explicada, ¿sí?
o de respuesta también se le puede decir. Entonces, ¿de qué forma puedo vincular a la X con la Y? De diferentes modelos, a través de diferentes modelos que ustedes a lo mejor han visto, el modelo cuadrático, lineal, exponencial, logarítmico. O sea, hay un montón de funciones que podrían vincular a esta X con esta Y. Nosotros solo vamos a ver el modelo de regresión lineal, o sea, vamos a ver la vinculación entre la X y la Y a través de un modelo que simula una línea recta, ¿sí? De manera que ese modelo lo que va a tener es una ordenada al origen, que la vamos a llamar beta 0, y va a tener una pendiente que en definitiva es la que opera vinculando a la X con la Y, ¿sí? Esta es la ecuación de una recta cualquiera. Toda recta tiene una ordenada al origen y una pendiente, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que tratar es de encontrar cuánto valen estos parámetros, beta 0 y beta 1, para armar este modelito que vincule a la X con la Y, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir? Bueno, porque dándole valores a X yo voy a poder pronosticar o estimar o predecir cuánto vale esta variable Y de respuesta, ¿sí? Entonces, hay otros modelos de regresión que son no lineales. Si yo acá, en lugar de vincular la X con la Y mediante una línea recta, utilizara otro modelo, digamos, por ejemplo, un modelo cuadrático, tendría una regresión cuadrática, ¿sí? Hay otros tipos de regresiones, no solo la lineal, es la más básica. Y también hay otros tipos de regresiones donde no se usa una sola variable explicativa, o sea, una sola X, sino varias X para explicar esta variable Y, que se llama modelo de regresión múltiple, ¿sí? Nosotros únicamente vamos a ver el modelo de regresión lineal simple, donde voy a tener una única variable explicativa, ¿sí? Este modelo después se puede ampliar, o sea, teniendo esta base, ustedes después podrían profundizar si les interesara, a un modelo, digamos, que extiende esta relación, pero a varias variables, porque muchas veces uno no encuentra una única variable que explique a la Y. Pensando, por ejemplo, si yo quiero estimar cuánto gastan los hogares, supongamos, en bienes de consumo. Esta sería es la variable que yo quiero estimar. Entonces digo, bueno, voy a armar un modelo que me permite estimar cuánto va a gastar una familia que tiene un ingreso de tanto. Se usa el ingreso de la familia para predecir cuánto gastaría, ¿sí? Ahí tengo un modelo de regresión lineal simple, porque para estimar el gasto uso solamente el ingreso de la familia como variable predictora. Pero alguien podría decir, bueno, seguramente el gasto no depende solamente del nivel de ingreso que tiene la familia, depende de otras variables, el número de hijos que tiene, el número de personas que trabajan en el hogar, supongamos. Entonces, si quisiera incorporar esas variables en el modelo, tendría que ir agregando tantas pendientes como variables explicativas va incorporando, ¿sí? Este es un modelo de regresión múltiple, porque uso 3 variables, en este ejemplo, para predecir esa variable Y, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar únicamente con modelos simples que tengan una única variable explicativa, pero esto para que ustedes sepan, digamos, que con esta base ustedes podrían después ampliar a modelos un poco más complejos, donde la estimación la hace en definitiva un software, de la misma manera que estima regresión simple, estima también regresión múltiple, ¿sí? Bien. Sí. Primero hago, claro, un análisis de correlación. Si el coeficiente de correlación me da cerca del 1 o del menos 1, quiere decir que hay fuerte relación entre las variables, fuerte relación lineal. Habíamos dicho que el coeficiente solo medía relaciones de tipo lineal justamente por eso, porque después puedo avanzar en la formalización de ese vínculo entre las variables a través de una línea recta, ¿sí? Bien. Entonces, la información que nosotros vamos a tener en este caso es información de pares ordenados, o sea, ya no voy a tener información de una única variable, sino que voy a ir teniendo información para cada hogar, por ejemplo, que voy a tener información sobre el ingreso de ese hogar y el gasto.
para el hogar 2 voy a tener información de las dos variables. Por eso se dice que la información son pares ordenados en este caso. Entonces, esto es un poco lo que habíamos visto ya antes, en el sentido de que el primer análisis, digamos, exploratorio que uno empieza a hacer cuando va a vincular dos variables, es el análisis del diagrama de dispersión y este que hemos visto. Visualiza primero si hay o no relación, si la relación se puede ajustar a un modelo lineal, porque por ejemplo acá, en este ejemplo, hay relación entre las dos variables, evidentemente, pero claramente la relación no es lineal, ¿sí? Entonces acá yo ya sé que las dos variables están relacionadas, pero que si yo ajusto un modelo lineal no me va a dar buenos resultados, ¿sí? O bien puede suceder que no haya una relación, o sea, la relación es una constante en realidad y no depende X aparentemente, no influye en el valor de Y. Y siempre tiene más o menos el mismo valor independientemente del valor de X, ¿sí? Entonces, este primer diagrama de dispersión me va a dar una idea de si tiene sentido o no empezar a avanzar con el análisis de regresión, ¿sí? En esta situación y en esta, tiene sentido avanzar en el análisis de regresión porque estoy viendo que el modelo de una línea recta podría ser adecuado para los datos. La diferencia es que acá tengo una pendiente positiva para la recta, una relación directa, mientras que acá, a medida que aumenta X, disminuye Y tengo una relación de tipo inversa, ¿sí? Por lo tanto, si yo ajusto la línea recta, la línea va a tener una pendiente negativa, ¿sí? Sí, la relación es fuerte en los dos casos, lineal, fíjate, están cerca los puntitos de la línea recta. O sea, en estos dos casos tiene sentido. La diferencia es que es una relación directa acá e inversa. Acá no tendría sentido ajustar el modelo lineal. ¿Por qué? Porque si bien las variables están relacionadas, no se relacionan en forma lineal, sino que aparentemente el modelo es otro. No sé si es un cuadrático completo o si es un exponencial, por ejemplo, ¿sí? Y acá, fíjate que cambian los valores de X, pero Y siempre más o menos tiene el mismo valor, o sea que no tendría tampoco demasiado sentido, porque ¿qué te está diciendo? Independientemente de los valores de X, Y siempre tiene el mismo valor. Entonces, acá en estos dos casos no tiene sentido avanzar con el análisis de regresión lineal, ¿sí? Bien. Bueno, esto es el repaso de lo que ya les comentaba antes y que ya hemos visto. Si yo además del diagrama de dispersión quiero cuantificar ese vínculo entre las variables, puedo calcular o la covarianza, que ya la habíamos visto, o el coeficiente de correlación, ¿sí? Esto es un repasito de lo que ya habíamos trabajado. ¿Sí? A ver. No me figura nadie, debe estar entrando la cara al otro. ¿Sí? Ya entré. Ah, bueno. Ok. Bien. Bueno, entonces, voy a tratar de establecer este modelo de regresión lineal que en términos poblacionales, un modelo de regresión lineal simple, tiene un poco lo que yo ya les adelanté, un ordenado al origen, una pendiente y un término de error aleatorio, ¿sí? Que ya vamos a ver por qué aparece. Este es un término de error aleatorio. Entonces, esta es la variable dependiente del modelo, esta sería la ordenada al origen, B sub 1 es la pendiente, X es la variable independiente o explicativa, y este es el término de error aleatorio, ¿sí? Este es el modelo de regresión a nivel poblacional. ¿Por qué aparece este término de error aleatorio? Bueno, porque no necesariamente mis datos van a coincidir exactamente. ¡Oh, Dios! Qué difícil de dar. Ay, ¿qué pasa? Ahí
aparece el término de error aleatorio? Porque si yo tengo este diagrama de dispersión para los datos, estas son las observaciones, ¿sí? Que ahí en el dibujo están en azul, ¿sí? Cuando yo ajuste un modelo, una línea recta, mediante el modelo de regresión lineal, no todos los puntitos van a caer exactamente sobre la recta, porque si no sería un modelo perfecto, digamos. Yo estoy aproximando la relación. No, digamos, hay una diferencia. Estos son tus valores reales. Qué sé yo tengo esta familia que tiene este nivel de ingreso y que gasto este nivel, ¿sí? De su. Cuando yo ajuste el modelo de regresión con este valor, la regresión para ese valor de X me va a dar este valor de Y, ¿sí? Y acá hay una diferencia, porque la recta no es un pronosticador perfecto, ¿sí? Pasa lo más cerca posible de los puntos, pero se alejan. Los puntos no necesariamente van a estar sobre la recta, sino tendría una relación perfecta, ¿sí? Entonces, esta diferencia entre el valor real que yo tengo y el valor que me daría el modelo, ¿sí? Para esa X, es el error, ¿sí? Tengo este error acá, por ejemplo, para este otro valor, X sub 2, este es el valor que me estima la recta y este es el valor real. Entonces, esa diferencia es un error, ¿sí? ¿Por qué se dice que el error es aleatorio? Bueno, porque algunos errores van a ser negativos, digamos, el modelo va a estimar por debajo del valor real, en otros casos va a estimar por encima del valor real, o sea, tiene diferentes valores, el error no asume un único valor. Acá, por ejemplo, si este punto está más cerquita de la recta, el error va a ser más pequeño, mientras que si acá tengo un punto más alejado de la recta, tengo un error más grande, ¿sí? Entonces, esas diferencias son captadas por este término de error que va en el modelo, ¿sí? ¿Qué es en definitiva lo que me dice ese término de error? Bueno, usted no va a obtener un pronosticador perfecto de los valores de Y en base a valores de X, va a obtener una estimación aproximada porque esta es una técnica como las que vimos antes, de estimación de parámetros, de hipótesis, en las que hay un margen de error aceptable, porque yo estoy ajustando un modelo que se aproxima a los datos que yo tengo, pero que no coincide 100% con los datos, ¿sí? Claro, por eso te dice, claro, que es un error aleatorio, por eso se llama error aleatorio, porque no sabes qué valor va a tener hasta tanto calcules la recta. Claro, y este error en promedio, este error además tiene distribución normal con media cero, ¿sí? Y varianza sigma cuadrada. O sea que en promedio, lo que te está diciendo, usted va a tener algunos errores que sean positivos, otros negativos, y en promedio esos errores deberían valer cero. O sea que no deberían tener una influencia significativa sobre las estimaciones que uno haga. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son los parámetros poblacionales que yo tendría que estimar. Son parámetros en la población. Esta es la recta a nivel poblacional. Como siempre, los parámetros yo no los conozco. O sea, los tengo que estimar con datos de una muestra. ¿Sí? Bien. No sé, quiere que... Bien. Bueno, entonces, ¿qué tengo que tratar yo de encontrar estimadores de estos dos parámetros que me permitan armar? Esta es la recta a nivel poblacional.
Una recta a nivel de datos muestrales, que son en definitiva los que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Armar una recta estimada, que se simboliza así, donde el estimador del beta sub 0 va a ser B sub 0 y el estimador de beta sub 1 va a ser el B sub 1, ¿sí? Esta es la recta que yo voy a obtener en definitiva con los datos de la muestra. Esta sería a nivel muestral, ¿sí? Claro. El valor estimado es la recta estimada en base a los datos de la muestra, ¿sí? Que también va a tener una ordenada al origen y una pendiente, lógicamente. Esta ordenada al origen es la que estima la poblacional y este B sub 1 estima la pendiente poblacional, ¿sí? Bueno, hay distintos métodos para obtener estos B0 y B1, ¿sí? El método que se utiliza más habitualmente es el de mínimos cuadrados, que lo que trata de hacer es de minimizar esas diferencias que yo les mostraba antes, que en definitiva son los términos de error aleatorios, ¿sí? Igual nosotros vamos a ver únicamente las estimaciones con Infostat, que utiliza ese método para estimar los parámetros, de manera que lo que ustedes deberían aprender después es a interpretar las salidas, ¿sí? O sea, el cálculo del beta 0 y del beta 1 los va a hacer Infostat, ¿sí? De todos modos, en la bibliografía tienen las fórmulas, digamos, para el cálculo si uno lo quisiera hacer manualmente, ¿sí? Al cálculo del B sub 1 y del B sub 0. No es tan complicado en un modelo de regresión simple, ¿sí? En un modelo de regresión múltiple sí es más complicado porque ahí se tiene que trabajar con ecuaciones simultáneas, entonces hacerlo manualmente es un poco más complicado. En una regresión simple es bastante, primero se calcula el B sub 1, que una de las formas de calcularlo es el sumatorio de los X por Y menos N por la media de X por la media de Y sobre el sumatorio de los X sub Y al cuadrado menos N por la media al cuadrado, ¿sí? Y después el B sub 0 se calcula como la media de Y menos el B sub 1 por la media de X, ¿sí? Esto se puede calcular también a partir de la covarianza, o sea, esta es una fórmula, se puede hacer también covarianza de XY sobre la varianza de X, ¿sí? Es otra forma alternativa de calcular el B sub 1, porque en definitiva este es el numerador de la covarianza, este es el numerador de la varianza. Los denominadores son iguales, por eso se cancelan y queda en definitiva este, ¿sí? O sea que no es tampoco tan complicado si uno tiene los valores de X y de Y, ir calculando el B sub 0 y el B sub 1, ¿sí? No se los vamos a pedir, se los vamos a dar ya con la salida, ¿sí? Bien. Entonces, ahora una vez que yo he ajustado ese modelo, o sea, he encontrado la recta esta que vincula la X con la Y, podría querer evaluar cuál es la calidad del ajuste que he obtenido. O sea, qué tan bueno es el modelo para predecir los valores de Y en función de valores de X, ¿sí? Entonces, un parámetro que uno se fija, digamos, para ver si el modelo es adecuado o no, es el coeficiente de determinación, que es el cuadrado del coeficiente de correlación que nosotros ya habíamos visto antes, ¿sí? Este se llama coeficiente de determinación, ¿sí? Habíamos dicho que el coeficiente de correlación tiene un campo de variación entre menos 1 y 1. Este, como va a estar elevado al cuadrado, va a tener, claro, un campo de variación entre 0 y 1, únicamente positivo, ¿sí? Este es el cuadrado, es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Ah. Este lo que mide es qué porcentaje de variación en Y es explicado por X, ¿sí?
mide el porcentaje de cambios en Y, se suele expresar en porcentaje, multiplicarlo por 100, y nos dice qué porcentaje de variación en la Y puede ser explicada por la X, ¿sí? Lógicamente que cuanto más cercano sea 1, mejor va a ser el modelo, porque quiere decir que la X explica más de los cambios en Y, ¿sí? Un mayor porcentaje de los cambios en Y, ¿sí? Mayor. Claro, porque ponele, si el coeficiente de correlación te dio 0,90 el R, el coeficiente de determinación va a ser 0,90 al cuadrado, ¿sí? Esto lo que te va a decir es qué tan bueno es el modelo que vos armaste, porque si yo tomo dos variables X e Y, puedo armar siempre un modelo de regresión. Digamos, puedo hacer estos cálculos y estimar una recta que las vincule. Ahora, tengo que saber qué tan buena es esa recta, digamos, para vincular a las variables. Entonces, una medida que se llaman medidas de bondad de ajuste. O sea, son medidas que me indican qué tan bueno es el modelo que yo construí. Claro, porque es el cuadrado del coeficiente de correlación que ya vimos. El coeficiente de correlación, dijimos, varía entre -1 y 1. Si yo elevo al cuadrado, no puede asumir valores negativos. Entonces, el campo de variación de este coeficiente es entre 0 y 1. El que está más cercano a 1. Cuanto más cercano a 1 sea el coeficiente, quiere decir que mejor es el modelo para explicar la relación entre X e Y, ¿sí? O dicho, tal cual, de puntos. O sea, y te está diciendo que el modelo es bueno para vincular esas dos variables. Si yo en el ejemplo que tenía una relación que no era lineal, por ejemplo, en este, que era este ejemplo así que habíamos visto al principio, ¿sí? Si yo vinculo acá, yo voy a tener valores de X y de Y. Yo puedo encontrar una recta que vincule a la X con la Y, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? La recta va a pasar va a pasar por otro lado, digamos, no va a representar el vínculo entre las variables. Entonces, ¿qué sería de esperar? Que acá yo tenga, por ejemplo, un R de 0,20. ¿Qué me está diciendo? Que el modelo lineal no es adecuado para estos datos, o sea, que en base a este modelo X explica muy poco de los cambios en Y, ¿sí? Si el modelo es bueno, me debería dar un R cuadrado cercano a 1, digamos. Cuanto más cercano a 1 sea, quiere decir que mejor es el modelo, ¿sí? En general, yo acá les puse, a partir de un R cuadrado de 0,70 hacia arriba, se considera que el modelo es adecuado para vincular a las dos variables, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cuestión se suele analizar en la regresión? Además de ver el R cuadrado, lo que me interesa ver es si esta variable contribuye a explicar la Y, ¿sí? O sea que tengo que analizar si la variable que yo incluí en el modelo, esta X, es estadísticamente significativa en relación con esa variable Y. Entonces, ¿qué es lo que me interesa ver a mí? ¿Cuál es el ordenado del origen o la pendiente? Es la que vincula a la X con la Y. ¿De qué depende, digamos, la relación básicamente? ¿Cuál es el término que vincula a la X con la Y? ¿El ordenado del origen o la pendiente? La pendiente, ¿sí? O sea, si la pendiente fuera 0, ¿qué pasaría? Todo este término desaparece y esto sería una constante y sería lo mismo que decir no hay relación entre la X y la Y.
Entonces, normalmente interesa hacer prueba de hipótesis sobre la pendiente, o sea, probar si la pendiente es significativamente distinta de cero o no lo es. Eso, en definitiva, equivale a probar si las variables están o no vinculadas. Se pueden hacer también pruebas sobre la ordenada al origen, digamos, en algunos libros la pueden encontrar. No tiene demasiado sentido, porque la ordenada al origen de una recta, ¿qué me dice? El punto de corte al eje X únicamente. Perdón, al eje Y. En cambio, la pendiente sí, porque es en definitiva la que me dice cómo va a cambiar Y cuando la X cambia. ¿Sí? La pendiente es la que mide el impacto que tiene la X sobre la Y en un modelo de regresión lineal. ¿Sí? Entonces, se suelen hacer pruebas de hipótesis sobre la pendiente. ¿Sí? Se prueba que la pendiente es igual a 0 en la hipótesis nula, o bien que es distinta de 0 en la hipótesis alternativa. ¿Sí? La hipótesis nula, donde yo planteo que la pendiente es igual a 0, implica decir que en definitiva no hay relación lineal entre las dos variables, por esto que yo les explicaba. Si el beta 1 llegara a ser igual a 0 en un extremo, digamos, este término desaparece porque 0 por X es 0 y quedaría que Y es un valor constante, ¿sí? Entonces, bueno, acá el mismo razonamiento, yo ahí les puse el estadístico, pero lo vamos a hacer con el p-valor, como hemos visto para el resto de las pruebas. Comparo el p-valor con el alfa y decido si rechazo o no la hipótesis nula, ¿sí? Si el p es menor que el alfa y rechazo la hipótesis nula, lo que diría es que hay una relación estadísticamente significativa entre la X y la Y. ¿Se entiende? El P es un dato como en las otras pruebas de hipótesis. O sea, siempre me interesaría en definitiva rechazar la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que la pendiente es distinta de 0 y por lo tanto hay un vínculo o hay relación entre la X y la Y. ¿Sí? Este es el estadístico que se usa para probar esa hipótesis, que es solo título informativo para que ustedes sepan que es un estadístico que vincula la estimación de la pendiente con la pendiente poblacional. Esta es la desviación estándar de la pendiente estimada y tiene distribución T con n-2 grados de libertad. ¿Sí? De todos modos, esto es solo informativo porque nosotros vamos a utilizar el método del valor P con la salida para tomar la decisión de la prueba de hipótesis. ¿Sí? Entonces, veamos cómo sería la salida. Empecemos a ver la salida que podrían tener en el análisis de regresión. Ahora vamos a repasar todo esto que hemos visto teórico en el ejercicio, ¿sí? Sí. Sí, para que el modelo te sirva, digamos, si no lo rechazas, lo que estás diciendo, ese modelo no te sirve, o sea, tenés que buscar otra variable X que te sirva para explicar esa Y. Claro, la pendiente tendría que ser estadísticamente distinta de 0. Sí, en realidad no observamos el valor, sí, porque el valor puede ser 0, puede diferir de 0,20, de 0 absoluto, digo. Lo que hay que ver es también la desviación estándar. Por eso se arma el estadístico y uno hace la prueba, porque nunca te va a dar 0 exactamente la pendiente. ¿Sí? Ya lo vamos a ver también en un ejemplo. Claro, o sea, no dirías, bueno, este modelo no es bueno para los datos. ¿Sí? Bien. Entonces, dice, se desestima la relación entre la antigüedad en años de los empleados del área de atención a alumnos y el número de solicitudes resueltas por mes. ¿Sí? Se tomó una muestra de 10 trabajadores y se obtuvo la siguiente información. Entonces tenemos para cada uno de los 10 trabajadores información sobre su antigüedad
y el número de solicitudes atendidas o resueltas por mes, ¿sí? Son dos variables numéricas. Lo primero que hago, como yo les decía, es explorar un poco si estas variables están correlacionadas. ¿Para qué voy a armar un modelo si las variables no tienen vinculación? ¿Sí? Entonces, hago el diagrama de dispersión que me permite observar que aparentemente un modelo lineal funcionaría para estos datos. Eso es lo primero que veo. Segundo, que veo que entre la antigüedad y la cantidad de solicitudes resueltas hay una relación de qué tipo. Directa, ¿sí? O positiva, o sea que a medida que aumenta la antigüedad, aumentaría el número de solicitudes resueltas, ¿sí? De hecho, digamos, el coeficiente de correlación es de 0,95, el que me da Infostat, o sea que es una correlación lineal fuerte, alta, ¿sí? Y positiva. O sea que hasta acá estamos bien, ¿sí? Puedo entonces avanzar y tratar de armar un modelo que vincule la cantidad de años de antigüedad con el número de solicitudes que se procesan, ¿sí? O sea, hasta acá lo único que he visto es que están fuertemente relacionadas, pero no puedo usar una para predecir los valores de otra, que es un poco el objetivo del análisis de regresión. ¿Sí? ¿Qué cuadro? Ah, bueno, es lo que se llama es una matriz de correlación. Acá en la línea diagonal principal siempre tiene 1, porque es la relación de cada variable consigo misma. La antigüedad con la antigüedad tiene una relación de 1 y lo mismo pasa acá, ¿sí? Este es el error, se los debe haber dado Inés, ¿sí? Y siempre el valor que está por debajo de la diagonal principal es el coeficiente de correlación entre las dos variables, antigüedad y número de solicitudes. Este sería. Bien. Bueno, ahí el R siempre es el valor, el R, que está por debajo de la diagonal principal de la matriz. Esto es como una matriz de datos, ¿sí? Esta es la diagonal de la matriz. Debajo de la diagonal, el valor que está ahí es el valor del coeficiente de correlación, ¿sí? Esto lo que creo que da es el p-valor asociado a una prueba de hipótesis que se puede hacer sobre el coeficiente. Esta es notación científica. Lo que les está diciendo es que hay 5 ceros adelante de este valor 2,5. Claro, dice 2,5. La calculadora también suele dar la notación científica. ¿Qué quiere decir? Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 0 y después viene el 25, ¿sí? Con lo cual, creo que es el p-valor, ¿sí? Porque se pueden hacer pruebas de hipótesis, no se las di yo, pero se pueden hacer, están en el material, se puede hacer una prueba de hipótesis sobre el coeficiente de correlación para ver si es o no significativa. Entonces la matriz, claro, ¿sí? Bien. ¿Vamos hasta acá? Bien. Bueno, entonces yo ya vi que las dos variables tenían fuerte relación, entonces voy a hacer el análisis de regresión. Las voy a vincular mediante un modelo lineal, ¿sí? Entonces, esta es un poco la salida que arroja el Infostat, un poco recortada. Yo le saqué los parámetros que no vamos a analizar y se las dejé un poquito más limpia, digamos, para que analicen. Primero, fíjense que sale el primer título que dice, bueno, análisis de regresión lineal, que es lo que estamos analizando. ¿Cuál sería acá la X y cuál sería la Y en este ejemplo? Claro, ¿qué variable? La antigüedad. Bien, acá me tengo que fijar cuál depende de cuál. Cuando yo analizo la correlación no me interesa eso, porque puedo poner una como X y la otra como Y. Pero cuando voy a armar un modelo, tengo que identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Entonces digo, la antigüedad depende de las solicitudes que procese o las solicitudes que procese dependen de la antigüedad, ¿sí? Claro, las solicitudes que procese dependen de la antigüedad que tenga el empleado. Eso es lo que estoy estudiando. Entonces, esta sería la variable dependiente
y la antigüedad sería la variable independiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué me va? Eso después se lo tengo que informar, digamos, a InfoStat, porque él no sabe, tiene dos variables, yo le tengo que decir cuál voy a tomar como dependiente y cuál como independiente. Entonces, acá, ¿qué me arroja? La variable dependiente, cuántos casos se analizaron, teníamos 10 empleados, y me da ya calculado el coeficiente de determinación, ¿sí? Entonces, fíjense que el coeficiente de determinación es bastante alto. Ya veníamos viendo que la relación era lineal. Y quiere decir que, si lo expreso como porcentaje, que el 90% de los cambios en el número de solicitudes resueltas dependen de la antigüedad. ¿Sí? ¿Eso qué me indica? Eso ya está elevado al cuadrado, porque sería el 0,95 que teníamos antes del coeficiente de correlación al cuadrado. Este era 0,95. Si yo lo quisiera calcular al R cuadrado, haría 0,95 al cuadrado y eso les da el 0,90 que informa la salida, ya calculada. ¿Sí? Eran solicitudes recibidas, no sé, era un ejemplo inventado. Dice, se desea estudiar la relación entre la antigüedad de los empleados del área de atención a alumnos y el número de solicitudes que resuelven por mes. O sea, se quiere ver si la cantidad de solicitudes que resuelven dependen de la antigüedad que tiene el empleado. ¿Sí? Sí. La parte abajo. Ah, no, pero no llegamos todavía, esperen. Estamos en la parte de arriba, ahí vamos. No llegamos. No, estamos viendo esta parte, de la primera parte de la salida, estamos analizando, estamos viendo este coeficiente recién, ¿sí? Lo primero que sale es esto que me dice, bueno, usted tiene un buen modelo, está ajustando un buen modelo porque el R cuadrado me dio cerca de 1, ¿sí? Habíamos dicho que el R cuadrado varía entre 0 y 1. Y que cuanto más cercano a 1 fuera, mejor era el modelo, ¿sí? Y decíamos, bueno, en general un R cuadrado de 0,70 o más ya se considera como un buen ajuste, ¿sí? Acá tengo un R cuadrado de 0,90, o sea que lo que estoy viendo hasta ahora es que el modelo, digamos, la calidad del ajuste es bueno, es satisfactoria porque es cercano a 1. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Ahora, vamos a ver el resto de la salida. Acá, en la primera columna, tengo la estimación del beta 0 y el beta 1, que me hacen falta para armar la recta, ¿sí? Siempre al lado de lo que aparece como constante está la estimación de la ordenada al origen, o sea que ese 60 sería, nosotros tenemos que armar esta recta, B0 más B1 por X, ¿sí? Esta es la recta que tenemos que armar. Entonces, la estimación de la ordenada al origen, en este caso es 60, ¿sí? Siempre el valor que aparece en la columna de estimaciones, al lado de lo que dice constante, es la estimación de la ordenada al origen, o sea, el B0. Y después acá les va a aparecer la variable independiente que ustedes tengan, en este caso la antigüedad, y el valor que aparece al lado, en la columna de estimación, es el B1. Sí, no, y siempre aparece así. O sea que mi modelo estimado, ¿cuál sería? 60 más 5 por X, ¿sí? Eso es lo que en principio tengo que mirar de esta salida, es la primera columna para poder armar la recta. Esa recta vincula a la X con la Y, ¿sí? Bien. Entonces, claro, si yo ahora lo vamos a ver, si yo quiero hacer una predicción, lo primero es mirar un poquito y que ustedes sepan analizar
qué significa este valor 60 y este valor de 5, ¿sí? El valor de 60, que sería la ordenada al origen, ¿qué me da? El valor de y cuando la x vale ¿cuánto? 0. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en promedio un empleado que no tiene antigüedad, porque es la X en la antigüedad, procesa 60 solicitudes, ¿sí? Correctamente o satisfactoriamente, ¿sí? Es el valor de y eran las solicitudes que procesa, X era la antigüedad. Entonces, ese valor de 60, ¿qué me dice? Un empleado que tiene 0 años de antigüedad procesa en promedio 60 solicitudes. Es el valor de I cuando la X vale 0. ¿Se entiende? Bien. Después, ¿qué me va a decir la pendiente? Este valor de 5. Primero, la pendiente puede ser positiva o negativa. Claro, en términos matemáticos me da la inclinación. Acá es positiva y eso corrobora que las variables tienen relación directa, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que por cada año en que aumente la antigüedad del empleado, el número de solicitudes procesadas, ¿cuánto va a aumentar? En 5. O sea, este valor lo que me dice es cuánto cambia ahí cuando la X cambie en una unidad. Mide el cambio en Y frente a cambios unitarios en X. Entonces, me dice, si la antigüedad aumenta en un año, el número de solicitudes procesadas van a aumentar en promedio en 5. Siempre estamos hablando de valores promedio, ¿sí? Si la antigüedad baja en un año, como la relación es directa, el número de solicitudes procesadas bajaría también en 5. ¿Se entiende? Bien. Claro, esto podría ver estos cambios unitarios. Si yo quisiera ver si aumentan 10 años la antigüedad, ¿en cuánto va a aumentar el número de solicitudes procesadas? En 10 por 5, en 50, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. O sea, este es el término que me pide un poco cómo impacta la X sobre la Y, en definitiva, ¿sí? Bien. Dios. Bien, ¿qué más puedo mirar de esa salida? Digamos, acá les copié de nuevo la salida en base a la cual armamos la recta. La primera columna entonces me da las estimaciones del beta 0 y del beta 1. La segunda columna son las desviaciones o los errores estándar de esos coeficientes que nosotros no las vamos a usar porque se usarían para, claro, calcular el estadístico. ¿Sí? ¿Qué cosa? Bueno, acá puedo ver varias cosas. Primero, puedo ver el alfa de quién, de la pendiente, porque dijimos que a mí me iba a interesar hacer pruebas sobre la pendiente, ¿sí? Y la pendiente del modelo está en la segunda fila de la salida. Entonces, este p-valor es el que me permite probar esta hipótesis de que la pendiente es o no significativamente distinta de 0, ¿sí? Entonces, claro, el P es de 0,001, no sé con qué alfa decía que trabajen, el SIM, no me acuerdo. No sé cómo estaba en el enunciado. A ver. 5% decía, ¿sí? Entonces, el P es menor que el alfa de 0,05. Rechazo la hipótesis nula, ¿sí? El P es menor que el alfa, entonces rechazo
la hipótesis nula, y si rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que hay relación estadísticamente significativa entre el número, entre la antigüedad y el número de solicitudes que se procesan, ¿sí? El P es 0,001, es el que está acá, ¿sí? Sí, sí, o sea, uno mira el R cuadrado, primero en realidad la salida te da todo, y vos te fijas, el R cuadrado, te fijas, obviamente que si el R cuadrado es alto, lo más probable es que la variable te dé significativa, ¿sí? ¿Qué puede pasar en un modelo de regresión múltiple en realidad? Que si vos tenés varias variables explicativas, que nosotros no lo vamos a ver, algunas sean significativas y otras no. Entonces tenés un R cuadrado alto, el modelo es bueno, pero tenés variables en el modelo que no te sirven. Esto sirve para evaluar individualmente las variables. En regresión simple como que miden un poco lo mismo, porque si tenés un R cuadrado alto es porque la variable te sirve. En el múltiple, por ahí es distinto porque vos podés tener 3 o 4 variables en el modelo, de las cuales te sirve solo una o dos. Y eso te hace que el R cuadrado sea alto. Pero hay otras variables que no te sirven y las podés sacar del modelo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo? La T es el valor del estadístico observado. O sea, es el valor de este estadístico que yo les dije solo el título informativo. Es B menos 1 menos beta 1 sobre S de B sub 1 y tiene distribución T con N menos 2 grados de libertad, ¿sí? De hecho, ustedes lo pueden calcular. El B sub 1 nos había dado 5. El beta sub 1, ¿qué valor le pondríamos? El valor que estamos probando en la hipótesis nula, o sea, 0. Y el S de B sub 1 es el valor que está en la columna que dice error estándar, o sea, 0,58. Entonces, si ustedes calculan ese estadístico, les tendría que dar 8,62, ¿sí? Que es el valor del estadístico observado que se usa para verificar las hipótesis. Como nosotros decidimos solo con el p-valor, digamos, ese valor no lo tomamos, pero surge de ahí. Otra forma que tendría de ver también es mirando el intervalo de confianza para la pendiente, ¿sí? Si el intervalo de confianza incluye al 0, yo diría que no hay relación entre las variables, y si el intervalo no lo incluye, yo diría que hay relación significativa, ¿sí? ¿En qué casos un intervalo va a incluir al 0? Cuando el límite inferior sea ¿cómo? No, si tengo, claro, fíjense, si yo tengo los dos valores positivos, este intervalo no incluye al 0. La única forma que incluya al 0 es que un límite sea negativo, el inferior, y el superior sea positivo. Digamos, en ese caso, el 0 estaría dentro del intervalo, y si el 0 está dentro del intervalo, puede estar pasando esto. Entonces yo digo que no hay relación entre las variables. No, este es un intervalo de confianza para beta, ¿sí? Acá fíjense que el intervalo no contiene el 0, ¿sí? Con lo cual, digamos, asumo la misma conclusión, ¿sí? Que las variables están relacionadas. ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, y ahora un poco lo que yo les decía, ¿cuál es el objetivo por ahí final de construir este modelo? Poder estimar cuánto vale Y para diferentes valores de X, ¿sí? Si yo logro armar un modelo, como en este caso, lo que puedo hacer es darle valores a la X para ver cuánto va a valer Y, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado acá es no alejarse mucho de los valores que uno usó para armar la recta, digamos. Por ejemplo, si yo quisiera estimar en base a este modelo cuántas solicitudes va a procesar en promedio un empleado que tiene 15 años de antigüedad, es razonable. ¿Por qué? Porque la antigüedad de esos 10 casos que yo use para estimar el modelo, fíjense, va desde 2 hasta 26. O sea, el 15 es un valor probable dentro de los que yo usé para hacer la estimación, ¿sí?
Ahora, si yo quisiera estimarlo para un empleado que tiene 50 años de antigüedad y digo, bueno, lo puedo hacer, pero tengo que tener cuidado. Ojo que me estoy alejando bastante de los valores que yo usé para estimar y yo no sé si esa relación sigue siendo válida o no. ¿Sí? Tal cual. Entonces, ¿por qué? Porque puede pasar que yo esté mirando una parte de la relación que es lineal y que después la relación cambie, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, hasta los 22 años, que es lo que yo estoy mirando, la relación es directa y cosas, pero después a lo mejor cambia. Entonces yo estoy estimando para un valor a lo mejor que está por acá y estoy suponiendo que el comportamiento de la función sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo a la X por 50, voy a poder hacer la estimación, pero tengo que tener cuidado porque esa estimación tiene poco grado de confiabilidad, ¿sí? Está muy lejos de los valores que yo usé para estimar. Pero en la medida en que yo me mueva dentro de valores que están cerca del rango de valores usado en la estimación, puede ser un predictor razonable, ¿sí? Con el nivel de error que ya hemos visto, que no es un predictor exacto, ¿sí? El error aleatorio está en el modelo. No, acá no, porque en promedio, yo les dije, después el error te termina siendo 0. Unos son positivos, otros son negativos. No, se pone en el modelo para decir, bueno, usted no va a estimar exactamente el valor que tiene, va a estimar un valor con un margen de error, ¿sí? No, no, el error está dado por el nivel de la prueba, ¿sí? Bien. Bueno. No sé qué hora es. No, les quería hacer algunos, quería que hicieran, hoy no veo la hora. Sí, es la última clase. Bueno, les doy 10 minutitos como para que analicen este caso y después lo ponemos en común, ¿sí? Acá tienen otro caso de análisis de relación, dice, se desea investigar la relación entre el número de días por año de ausencia con autorización y la distancia en kilómetros entre la casa y el trabajo del empleado, ¿sí? Se tomó también una muestra de 10 empleados y tienen la salida de InfoStat como podría estar, digamos, en el trabajo, ¿sí? Y ahí tienen algunas preguntas orientativas de qué es lo que tienen que ir analizando. Entonces, identifiquen primero cuál sería la variable X e Y en este ejemplo. X e Y. Después, ¿qué les pide? Analizar en el punto A la calidad del ajuste obtenido con los datos. O sea, qué tan bueno es el modelo, tienen información, ¿sí? Determinar si la variable independiente es significativa o no, y si sería razonable utilizar el modelo propuesto para predecir los días de ausencia. Entonces, mírenlo un poquito, traten de, en función del ejemplo que hemos visto, les doy unos minutos para que ustedes lo miren y traten de sacar esa información, ¿sí? Bien. Contiene, claro, si contiene el 0 está pasando esto, porque ese es un intervalo para este valor, para el beta. Entonces vos decís, por ejemplo, si beta 1, un intervalo de confianza para beta 1 te da menos 1,5, 7, supongamos esos límites del intervalo, este intervalo contiene el 0 adentro, porque tiene un límite negativo y el otro positivo. Si contiene el 0, ¿qué puede estar pasando? Que beta 1 sea igual a 0. Y beta 1 igual a 0, ¿qué significa? Que no hay relación lineal, ¿sí? Ahora, si los dos límites te dan positivo o los dos límites te dan negativo, esos intervalos no incluyen el 0. Entonces te está diciendo que esto no se puede estar cumpliendo. Rechazo la hipótesis nula y tendría un beta significativamente distinto de 0. Claro. O sea, un intervalo que tiene los dos límites positivos, los dos límites negativos, te está diciendo usted está trabajando con una variable que tiene relación con la otra que está analizando. ¿Sí? ¿Se entiende?
Muy bien. Muy bien. Eso sería un primer indicativo de que la calidad del ajuste obtenido no es satisfactoria. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este era un caso que yo les quería mostrar que el ajuste, digamos, había que responder igual los puntos. El ajuste no es demasiado satisfactorio. Primero porque si me fijo en la calidad del ajuste a partir del R cuadrado, ¿sí? Que es lo primero que visualizo, tengo ya un R cuadrado bastante bajo, de 0,19. Habíamos dicho que de 0,70 para arriba íbamos a considerar un buen ajuste. Entonces, a partir del R cuadrado ya estoy viendo que la distancia me explica poco o sea, solamente me explica un 20% de los cambios en los días que piden los empleados por ausencia, con autorización. Claro, evidentemente, sí. Claro, afecta, pero solamente explica un 20%, ¿sí? Seguramente, si yo me detiera en el modelo otras variables, como esto, si se mueve en colectivo o no, digamos, a lo mejor esta variable por sí sola no sirve para explicar, no significa que uno la descarte,
tendría que avanzar a lo mejor en un modelo que incorpore otras variables que ayuden a esta a terminar de medir la variable dependiente, ¿sí? O sea, acá la X, como para hacerlo más ordenadamente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la X y cuál sería la Y? La X es la distancia. Muy bien, y la I sería la cantidad de inasistencias o de ausencias, ¿sí? Bien, entonces, a partir del punto A, digamos, la calidad del ajuste obtenido es bastante mala, porque el R cuadrado está cerca más bien de 0 que de 1, ¿sí? Es un bajo R cuadrado, y eso ya me está dando una pauta de que este modelo no va a funcionar, digamos, como está planteado así. Después, si yo quiero analizar si la variable que pide en el punto B, la variable independiente, que en este caso es la distancia, es estadísticamente significativa, planteo, digamos, las hipótesis de que la pendiente asociada a esa variable es igual a 0 o bien es distinta de 0, ¿sí? Y puedo acá mirar, como decía el compañero, el intervalo de confianza, que tiene el límite inferior negativo y el límite superior positivo, incluye al 0, por lo tanto me está diciendo que puede estar pasando esto, ¿sí? O bien, si no me fijo en el intervalo, me fijo en el p-valor, que es 0,2118, y es mayor que el alfa, no sé cuánto decía acá que trabajara, un 10. Mayor que 0,10, ¿sí? Si el P es mayor que el alfa, no rechazo la hipótesis nula y eso es lo mismo que veíamos con el intervalo. Si no rechazo la hipótesis nula, quiere decir que no hay una relación lineal significativa entre los días de ausencia y la distancia al trabajo. ¿Se entiende? La otra es mirar el intervalo. El intervalo para la pendiente va desde menos 0,56 a 0,14. ¿Te fijas si el intervalo incluye o no incluye al 0? Si incluye al 0, puede ser que esté pasando esto, digamos. ¿Sí? Bueno, no, ahí podría cambiar, sí, cambiaría, pero no va a cambiar significativamente, ¿sí? Sí, sí, es cierta, es válida, está muy bien la observación que hace ella, que ojo que el intervalo es del 95% y estamos trabajando con un nivel del 10, o sea que acá debería dar el intervalo del 90 para ser exacto, ¿sí? No va a cambiar, digamos, significativamente porque el p-valor, fíjense que es muy alto, es mayor que el 5, que el 10 y que el 1, lógicamente, ¿sí? Pero si fuera un valor P que está medio en el límite entre el 0,10, por ejemplo, y el 0,05, que cambia la decisión, puede ser significativo lo que ella dice. ¿Sí? Puede cambiar los intervalos. ¿Está? No, fije un nivel cualquiera. Uno puede fijar el alfa que quiera. Ah. Sí, también la decisión la podrías tomar con el 5, digamos, si no estuviera pedido acá. ¿Sí? Yo pensando acá que compararan el P con el alfa directamente, pero mirando el intervalo es cierto lo que ella dice. ¿Sí? Bien. No hay relación lineal estadísticamente significativa entre la distancia y los días de ausencia. ¿Sí? Por lo tanto, el punto D, ese es un poco obvio, digamos, no sería razonable, porque fíjense que era lo que yo les decía, el Infostat les va a dar la recta, o sea que yo de acá podía sacar los datos y puedo armar la recta. O sea, tengo la ordenada del origen y tengo la pendiente, podría armar el modelo, no es que el Infostat me dé un error, el Infostat me larga el modelo, me dice, usted me pidió esto, bueno, este es el modelo que usted me pidió. Pero no sería razonable utilizar ese modelo para predecir los días de inasistencia en función de la distancia. Si armar el modelo sería, claro,
6,96 menos 0,21 por X. Este sería el modelo que uno armaría en base a esos datos, ¿sí? Que son los valores de los coeficientes. El tema es que este modelo, si yo reemplazo la X, las predicciones de Y que voy a obtener, digamos, no son poco, claro, poco fiables, porque ya he visto que el modelo no es bueno, ¿sí? Claro, aparte acá, lógicamente que uno un análisis de regresión no lo hace con 10 datos, ¿sí? Estos son ejemplos como para que ustedes entiendan, pero desde ya que trabajando con 10 datos no se puede estimar un modelo, ¿sí? Que trabaja normalmente con muestras grandes, ¿sí? Bien. Bueno, y les dejo entonces este caso 3 para que ustedes lo analicen solos y después me... No, de esta no porque lo íbamos a hacer ahora en clase, pero de este último les puedo subir la respuesta para que ustedes pues controlen. Es bastante parecido. La diferencia acá es que era una relación inversa, ¿sí? Entre las variables, ahí vamos. Y por eso, si ustedes se fijan acá, cuando en la estimación la pendiente les da negativa, pero es el mismo tipo de modelo que... Claro. Sí. Sí. Sí, les subo. En el material hay, pero no sé si hay todos con salidas. Hay mucho a lo mejor para resolver a mano. Sí, va a ser de este tipo. Van a tener así todas las salidas de regresión y ustedes van a tener que armar una conclusión. ¿Sí? Acá, en términos muy generales, digamos, ¿qué diría uno? El R cuadrado es alto, digamos, el modelo es bueno. Hay una asociación lineal, pero la única diferencia con lo que hemos visto es que es inversa, ¿sí? Por eso la pendiente me da negativa, por eso los dos límites del intervalo de confianza me dan negativo, no incluye el 0. El P es menor que el alfa, o sea que la variable... ¿Cómo? El alfa, acá se los daba creo en las preguntas, porque después tenían una serie ustedes de preguntas acá como para ordenar un poco. Decía que trabajen con un nivel del 5%, ¿sí? Pero yo les estoy así comentando en términos generales. Y acá también esto que les da son los valores que se usaron para estimar la recta, ¿sí? Entre qué valores para ver si es razonable hacer estimaciones de valores cercanos, digamos, ¿sí? Y no fuera de muy alejado de eso, para eso da los mínimos y máximos, ¿se entiende? Bien, bueno. Entonces, este ya está subido al aula, les serviría algunos ejercicios igual que de la otra parte. El 29 me habían dicho, yo pregunté al eje 1 y no me lo mandaron todavía. Ahí les vamos a mandar después, ahora lo vamos a terminar de armar con Inés. Entonces, resumiendo así, y después me pregunten si hay alguna duda. Está cargado el formulario en el aula, no sé si lo vieron todos. Los que estén en condiciones de acceder a promoción directa pueden enviar ese formulario, uno por grupo, lógicamente, porque si alguien entró ya, tienen que informar los dos integrantes del grupo para que nosotros sepamos, ¿sí? Con qué grupos van a trabajar. Tienen tiempo hasta el jueves, creo que les había puesto, porque puede haber alguno que recupere el miércoles y acceda a la promoción. Sí. Por eso. Bien. Claro, por eso lo dejamos abierto este jueves, porque Inés me dijo que el miércoles ella va a tomar el recuperatorio más o menos en 1 hora y media. En la otra media hora va a cerrar las preguntas que sean de corrección rapidito y les va a mostrar ese mismo día para que ya cerremos todo ese mismo día y cada uno se vaya de ahí sabiendo en qué y basta ya. No los quiere ver más, la Inés no los quiere ver más. Entonces me dijo, ese miércoles yo me quedo, si alguien lo quiere ver, que yo le explico todo ese miércoles y se van, dice,
con ya la muestra y cada uno sabiendo en qué situación está, qué nota tiene, ¿sí? De acuerdo con eso, hasta el jueves pueden completar el formulario. Los que ya saben lo pueden ir llenando, ¿sí? En principio, ni grupos, ni individuales, porque ya alguien me escribió que no, que solo, no, de a dos. Ni más ni menos, ¿sí? Salvo que quedaran impares. Hasta ahora son pares, pero no sé cuándo les va a ir en el recuperatorio. O sea, hasta ahora deberían poder formar grupos de a dos. Si hubiera alguien que queda solo, después vemos ese caso puntual de sumarlo a algún grupo. ¿Sí? Bien. Sí. En el caso hipotético de que mañana no tengan que recuperar. Sí. Sí. Claro, no sé qué nota tenés en el otro. Bueno, y sí. Sí, 6 mínimo. Con un 6, yo ya en esos casos de 9 y 6, por ejemplo, irían a la promoción indirecta, ¿sí? Claro, 9 y 6 no te daría el promedio. Bueno, 9 y 6 podrías acceder a la directa. No, claro, que yo hice tanto cambio que ya ni yo me acuerdo. 9 y 6 estaría en condiciones como los otros porque el promedio te va 7 o más, ¿sí? El tema es si sacas menos, que esperemos que no, ¿sí? Bueno, después cualquier cosa, si hay algún caso puntual, me escriben, porque si no, pues, hipotetizamos todas las situaciones posibles y no sabemos cuál se va a presentar. Sí. Sí, en principio eso es lo que acordamos con Inés, digamos que lo armen al trabajo, ahí ya les vamos a mandar, porque cada grupo va a tener enunciados distintos, ¿sí? Por eso les pedimos que armen el grupo, nos informen. Después les va a llegar al mail y después dividiremos ese día, mientras los otros están rindiendo, digamos, la parte en computadora, digamos, los que estén libres o los que tengan promoción indirecta, organizaremos 10 minutitos cada grupo, es para que vengan y cuenten un poco cómo trabajaron, dos cositas, y se van, ¿sí? No va a ser una instancia que van a desaprobar, ni mucho menos, digamos, es simplemente para que ustedes nos cuenten cómo trabajaron, si toman lo que charlamos hoy así, claro, porque por ahí incluso hasta les puede servir, porque a veces uno escribe cosas, si uno lo tiene que corregir solo, uno diría, bueno, a ver, le faltó esto, le faltó lo otro. Si nosotros ese día se lo podemos preguntar y usted nos dice, no, la verdad que esto no lo pusimos, pero es así o esto, a lo mejor la nota puede ser incluso mejor, digamos que si uno lo leyera simplemente, ¿sí? Todas esas... No, vienen con el trabajo impreso y lo vamos charlando en 10 minutos, incluso nos dividiremos, a lo mejor unos grupos atiendo yo, otros grupos de Inés, y ya ponemos la nota final con eso y se van, ¿sí? No va a ser, hay que pensar, digamos, que han llegado hasta acá, no tienen que tener problemas con la instancia del trabajo y mucho menos con venir y comentarlo, ¿sí? Y con eso ya ahí cerraríamos, ¿sí? Y regresión, ¿sí? Determinación del tamaño de muestra, prueba de hipótesis y regresión. O sea, van a tener así, les digo más o menos, un casito así, con algunas preguntas, digamos, para que ustedes analicen. En el caso de determinación de tamaño de muestra, un ejercicio, como los que vieron con Inés, y en el caso de prueba de hipótesis, algunos de todos los casos que vimos, con la salida, con varias salidas, para que ustedes elijan cuál de esas van a usar para acoso, digamos, es algo simple, no vamos a complicar a esta altura. Claro, hasta el 15 informan los grupos. Nosotros trataríamos que durante esta semana, o a lo sumo el sábado, por ejemplo, ya mandarles la consigna. Cosa que tengan una semana más o menos para elaborarlo. La idea sería que si la fecha realmente es el 29,
por ejemplo, el 28, ustedes lo manden por mail para que nosotros le peguemos una miradita y ya sepamos a cada grupo más o menos cómo está, para no verlo ese día y ponernos, no demorar tanto ese día. Y les mandamos la distribución por horarios. No sé, tal grupo vienen a las 2, el otro viene a 2:15, no sé a qué hora será el final, ¿sí? Y así los vamos estructurando, ¿sí? En duda. Sin compañeras. Bueno, ok, después del miércoles entonces, que ya tenga las notas del recuperatorio, yo subo el listado de todos los promocionados a la... Bueno, si hay alguien, no, por eso. Si no, digamos, está el foro, hay un foro en el aula virtual, se llama Fuera de Clase, me parece, o algo así. Ese foro lo pueden usar para conectarse, ¿sí? O sea, todos, yo les dije, claro, todos los que han llegado a esta instancia tienen buenas notas, o sea que cualquiera que les toque de compañero, obviamente que uno prefiere trabajar con quien conoce, pero... Bueno, sí, eso. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Cómo? No, sí, el 22 nosotros tenemos que pasar la lista definitiva. El 22 cierran la regularidad, o sea que hasta esa fecha tenemos. Yo creo que lo vamos a cerrar antes porque si ya vamos a tener las notas, debería aparecer, yo ya voy a pedir ahí en Dirección de Enseñanza que habiliten un acta de promoción directa, una de promoción indirecta y una de libres, de manera que ustedes se anoten en el acta que les corresponde, ¿sí? Eso yo lo voy a hablar con Dirección. Que cuando se vayan a inscribir, yo ahora cuando vaya a devolver esto, le voy a decir a los de Dirección de Enseñanza que me abran 3 actas. Una que va a decir promoción directa, una promoción indirecta y otra libre, ¿sí? Bueno, por eso. Entonces, después, cuando ustedes se vayan a anotar al turno de examen, fíjense que corresponda a la condición que ustedes tienen. Digamos, no hay problema si se anotan en otra acta. El tema es que después afecta la estadística, digamos. No. Por eso yo hoy les di teórico-práctico, mañana solo recuperatorio. No, para nada. Sí, análisis. ¿Qué analizo? Entonces. No, dije recién, acabo de decir, ni uno, ni 3. Dije, no, y por eso lo puse en el aula. Pues cuando les puse la noticia, salvo que sobrara o que quedaran impares, digamos, y quedara alguien solo. Y les puse, cuando les puse la noticia, les puse sin excepción. Sí. Bueno, chao. Sí. Profe, una pregunta.